Buen día, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Y quién es la vicedelegada? ¿Es Elena? Hola. Elena, ¿vos sos la vicedelegada del curso? Hola, doctora. Sí, No, porque no le veo todavía a Juan, para que me ayudes para ser moderadora. ¿Sí? dale, doctora. Elena, quiero que si ya les cuento que tenemos hoy una invitada de lujo. Se está conectando la doctora Silvia Brizuela. La doctora Silvia Brizuela fue una de las primeras eh, jefas de la cátedra de pediatría en sus inicios en la Universidad Privada del Este, para que sepan. Y después, por sus múltiples actividades, dejó ella la cátedra, ¿verdad? Y fue mi persona. Es compañera de trabajo mía en el Hospital Militar y en el Hospital Central de IPS. Elena, y le voy a poner no, espera, ¿quién puede ser? Juan Manuel, ustedes dos van a ser los moderadores hoy. Quiero que me avisen cuando la doctora no está todavía, ¿verdad? Ya estoy, María José, buen día. Estaba contando a los chicos de tu trayectoria, pero antes que nada les estaba contando que la primera promoción que este año tiene 10 años, sigue la primera promoción. Esos son y estamos muy orgullosas de ella. Tati lleva adelante todo lo académico en el hospital militar y es los médicos internos de la Universidad Privada del Este. Y ellos están teniendo unas jornadas por los 10 años de su egreso, están haciendo académicas virtuales con los referentes de esa promoción, te quería comentar. Entonces yo les estoy contando a los estudiantes que básicamente fueron tus estudiantes de pediatría. Bueno, y entonces comentarles así, ella tiene un currículum re largo, pero yo voy a decir las cosas más de nomás de la otra. Antes que nada, luego es pediatra certificada, ¿sí? Luego hizo la especialidad de hemato-oncología pediátrica y nunca me sale el nombre del hospital. Brasil, En donde el, hizo la especialidad. ¿Dónde fue, Silvia? en el Centro Infantil Boldrini, en el Brasil, en Campinas, San Paulo. Bueno, entonces Giovanna es de San Pablo, entonces ya sabes dónde la doctora Silvia hizo su especialidad. Bueno, entonces lo conoces. Bueno, aparte de eso, ella funge la responsabilidad de tener a cargo de ella, pero la responsabilidad del servicio de pediatría. Y en el Hospital Central de IPS sí que tiene una responsabilidad mucho más grande, porque es la jefa de docencia. La perdimos de la sala de hemato-oncología, pero como ella tiene demasiada expertise en lo que es enseñanza, docencia e investigación, ella es actualmente la jefa de docencia de todo lo que es posgrado, todo lo que es todos los médicos que van como internos la conocen en el Hospital Central de IPS. Y aparte de anexo, es evaluador de ANEAES para pregrado y posgrado. O sea, entre las múltiples cosas que hace la doctora. Conlleva todo, teniendo una hermosa familia también. Para nosotros es un honor tenerte, Silvia. Vamos a tenerlas en 2 clases, ¿sí? Porque el área de hemato-oncología es bastante grande y uno de los temas más importantes es anemia, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con anemia, Silvia, ¿verdad? Sí, así mismo, María José. Vamos a dar Bueno, anemia y vamos a dar sangrado en el niño, que bueno, van a veces relacionados. yo te voy a dar 2 nombres, Juan Ortiz y Elena.
ellos van a ser los moderadores. Cualquier cosa, llamarle a Juan y a Elena. Así es que Juan y Elena tengan sus micrófonos abiertos. Yo voy a estar acá también escuchándote. Un placer, Silvia. Te Bueno, dejo con el dale, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María José, un gusto estar con ustedes. Sí, es más o menos un poquito mi currículum, ¿verdad? Me gusta mucho toda la parte académica y sí, mis inicios fue con la Universidad Privada del Este, con la sede de Asunción, donde me inicié realmente dando en la docencia. Estuve prácticamente 6 a 7 años, salí en el 2018, 17, 18 para asumir una dirección dentro del ministerio y posteriormente ya no pude volver por todas mis actividades. Asimismo, estoy formada en hemato-oncología pediátrica, que es una especialidad que me apasiona, pero de ahora me está ocupando llevar adelante más aspectos gerenciales, pero que les pueda transmitir lo que les sirva en su día a día en cuanto a su formación pediátrica, porque esta es una especialidad muy, muy fina, pero hay cosas que ustedes como médicos, médicos generales, tienen que manejar porque no van a estar exentos que siempre algún familiar, algún amigo le esté preguntando de resultados de estudios y todo eso. Entonces, eh, vamos a empezar la clase y estoy abierta a las preguntas, las dudas que tengan, no tengan vergüenza. Ahora estamos acá para responder y a las órdenes siempre. Y una vez más agradecerle a la doctora María José por la invitación y por tenerme en cuenta para poder transmitirle lo poquito que sé. Puedo compartir nomás ya, ¿verdad? Sí, Elena, yo ya veo la presentación. ¿Veo la presentación? Y ya se puede ver, profe. Sí, ok. Ahí voy a dar, ahí. Bueno, vamos a hablar un poquitito de anemia. Bueno, ese es mi nombre. Yo soy la doctora Silvia Brizuela. ¿Y por qué es importante que manejen anemia? Porque anemia es una de las patologías más frecuentes dentro de la pediatría, ¿verdad? Es motivo de consulta, así como es la fiebre, así como son los ganglios, así como es la gripe en el niño, también van a ver que anemia es un motivo de frecuente consulta. Bueno, ¿qué tienen que saber? Siempre, ¿qué es lo primero que tenemos que saber y manejar todos, ¿verdad? Todos los que estamos en este transitar médico es la definición, ¿verdad? ¿Cuándo es lo que hablamos de anemia? Cuando hay una disminución de los glóbulos rojos o en la concentración de hemoglobina. O sea, generalmente cuando hablamos mal y pronto cuando la hemoglobina está baja, ¿verdad? Pero en términos técnicos, entonces es una reducción de la masa de glóbulos rojos o en la concentración de la hemoglobina. Los valores de hemoglobina tenemos que saber. Eso es lo que es complicado muchas veces en pediatría, ¿verdad? Que nosotros no tenemos un solo estándar, o sea, así como antibióticos se divide por edad, o sea, por meses de recién nacido, de 3 meses a 6 meses, 6 meses, o sea, es lo mismo, es con la anemia y varios valores dentro de la hematología. En el recién nacido tenemos una hemoglobina mayor a 15, es lo normal, hasta los 3 meses es mayor a 10, de 1 a 4 años es de 11 y de 5 a 6 años es de 2. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros en el recién nacido podemos tener una hemoglobina de 11 y para ellos no es normal, es una anemia, ¿verdad? Entonces, porque el recién nacido su hemoglobina normal es mayor a 15. Entonces, para un niño, para un lactante de 3 meses, cuando hablamos de hemoglobina de 9, es una anemia moderada, una anemia leve, ¿no? Y muchas veces le van a escuchar que le catalogan como una anemia grave. ¿Por qué? Porque debemos saber los valores normales de cada grupo etario, para justamente no asustar a los padres, porque siempre todo lo que sea relacionado con la sangre va atado a asociar a patologías malignas o a cáncer como la leucemia, entonces genera mucha ansiedad y mucha angustia por parte de la familia. ¿Cómo clasificamos a la anemia? Esto es muy importante porque ustedes cuando se reciban, o sea, ya desde médicos internos
y me imagino que haciendo prácticas, ya haciendo historias clínicas, ustedes tienen que darle una clasificación a la anemia, ¿verdad? Esa clasificación puede ser morfológica, de acuerdo al volumen corpuscular medio, y una clasificación fisiopatológica que es de acuerdo al número de reticulocitos. ¿Cómo hablamos? ¿Qué es la clasificación morfológica? Si es normocítica, microcítica o macrocítica. ¿Qué tenemos que observar para saber eso? El BCM. ¿Por qué? Porque uno cuando construye una historia clínica y ve la palidez, o sea, ve la clínica, ve palidez de conjuntiva, palidez mucosa, de piel, entonces usted ya le pone el síndrome anémico. Pero posteriormente al recibir los laboratorios, ustedes tienen que realmente comprobar o no si hay anemia y clasificar esa anemia, ¿verdad? No dejar solamente como anemia. Entonces, tiene que ser una anemia normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica, macrocítica, hipocrómica, y eso vemos con el BCM, con los índices hematimétricos. Y la fisiopatológica es por el número de reticulocitos. Regenerativa, que quiere decir que la médula ósea está produciendo glóbulos rojos inmaduros, entonces libera lo que nosotros al teñir vemos como reticulocitos, que son glóbulos rojos todavía jóvenes. Y la A regenerativa, donde no hay producción o la médula no produce ese déficit de hemoglobina, o sea, no está produciendo glóbulos rojos nuevos. Dentro de las anemias A regenerativas que tenemos, las carenciales, ¿verdad? Que vemos muy frecuente en nuestro país, déficit de hierro, déficit de vitamina C, vitamina B12 y ácido fólico, cuando hay una depresión de la médula ósea, que es una anemia aplásica o un síndrome mielodisplásico, o cuando se encuentra reemplazada por células anormales, ya sea leucemia o mielocifibrosis, o sea, elementos inmaduros, o cuando la médula empieza a fibrosarse, que hay una patología, idiopática, o sea, sin antecedentes, que es la mielofibrosis, que es una enfermedad grave. Dentro de lo que es las anemias regenerativas, tenemos cuando existe una demanda excesiva de sangre con una médula ósea reactiva, que es lo que yo les dije, la médula ósea empieza a producir, trata de compensar esa pérdida, que puede ser o por destrucción o por una pérdida aguda. Acá tenemos las anemias que son hemorrágicas, que son las hemorragias agudas o crónicas, y las anemias hemolíticas, que es que puede ser intracorpuscular y extracorpuscular. Entonces, esto es cuando nosotros vemos esa palidez aguda, ¿verdad? Esa hemorragia y que empieza el paciente a estar pálido, sudoroso, ¿verdad? Entonces, y la hemoglobina que cae abruptamente, ¿verdad? En eso vamos a tener reticulocitos, vamos a ver enseguida, aumentados. ¿Por qué? Porque la médula está queriendo compensar esa pérdida excesiva. Entonces, la clasificación fisiopatológica, las A regenerativas, cuando tenemos reticulocitos menor a 0,5%, la lesión es en la célula madre pluripotente, ¿verdad? En la que produce, que puede ser por una aplasia medular, por una infiltración, como vemos en el caso de leucemia, por mielofibrosis. También podemos ver trastornos en la maduración eritroblástica por carencia de hierro. Acuérdense que el hierro es el sustrato para la producción de hemoglobina, y al no tener hierro no hay formación y entonces no hay maduración. Carencia de folatos y vitamina B12. Entonces, esto generalmente en quienes vemos, vamos a ver en pacientes desnutridos, ¿verdad? Porque ellos no tienen el sustrato suficiente, entonces aparte de todo el cuadro en sí, también tienen anemia, y el tipo de anemia es una anemia regenerativa. Y en las regenerativas. En las regenerativas tenemos que el reticulocito es mayor a 1,5%. Puede ser, vemos en las hemorragias, que es aguda. También puede haber hemorragias crónicas, por ejemplo, en las pérdidas crónicas por heces, en caso de parasitosis, por ejemplo. En la hemólisis, las hemólisis que pueden ser congénitas y adquiridas, ¿verdad? Que nosotros solemos ver bastante en la sala, la doctora María José, solemos manejar y
generalmente genera mucha angustia porque hay una pérdida masiva y tiene un manejo un poco complejo porque a veces no se estabiliza y el paciente sigue destruyendo, ¿verdad? Sus propios glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces genera un cuadro grave en el niño. Entonces tenemos, cuando tenemos te cuento de reticulocitos, tenemos que ver primero si es bajo o alto. Entonces ustedes me van a preguntar, pero doctora, ¿cómo nosotros sabemos el reticulocito? Por eso que cuando ustedes estudian la anemia, siempre tienen que pedir hemograma con reticulocitos. Yo generalmente luego recomiendo que pongan hemograma, plaqueta y reticulocitos. ¿Por qué? Porque hay hospitales, ¿verdad? Y ahí empieza el manejo también, ya parte de una de gestión administrativa sin que, sin que nosotros estudiemos como tal. Hay hospitales donde el hemograma solamente te informa hemograma, que es hemoglobina, hematocrito, índice hematimétrico, glóbulos blancos y sus diferenciales sin plaquetas. Entonces, y hay otros donde te informan completo, pero reticulocito se hace aparte porque es una tinción especial. Entonces siempre vean, y si en los privados generalmente se pide completo porque ellos facturan por cada cosa que se le pida. Entonces esos son detalles que ustedes tienen que manejar. Entonces siempre pidan hemograma, plaquetas y reticulocitos cuando van a estudiar la anemia. La anemia, en cuanto es bajo, era menor a 0,5, reticulocitos alto es mayor a 1,5. Cuando no, cuando es A regenerativa o reticulocitos bajos, acuérdense de la anemia plástica, tenemos enfermedades renales, pueden ser por reemplazo, puede ser por déficit de hierro, ¿verdad? Por déficit de folato y déficit de vitamina B2. ¿Qué es esto? ¿Esto qué figura? Hierro férico, ferritina, transferrina y porcentaje de saturación de hierro. Esto es lo que nosotros llamamos el perfil férrico, que es lo que pedimos cuando vamos a estudiar una anemia microcítica y procrómica, que es la característica de la anemia por deficiencia de hierro, que está muy ligada a la parasitosis en nuestro país. Acuérdense que en nuestro país es alto aún el índice de parasitosis. Lo mismo pasa en el Brasil, hay ciudades muy carenciadas que tienen más o menos nuestras mismas patologías. Entonces ustedes tienen que saber para estudiar la deficiencia de hierro o cuando, por ejemplo, llaman y te hacen interconsulta y yo te digo, por ejemplo, me llaman y me digo, sí, vamos a hacerle su hemograma, plaquetas, su reticulocitos y su perfil férrico. ¿A qué me refiero al perfil férrico? Al dosaje de hierro sérico, ferritina, transferrina y porcentaje de saturación. Cuando tenemos reticulocitos altos, mayor a 1,5, ¿verdad? Tenemos que buscar hemorragias. Ya podemos ver hemorragias agudas, por ejemplo, accidentados, caída de bicicleta, caída de árbol, caída que pueden haber hemorragias internas, ¿verdad? O crónicas, donde vamos a pedir el test de Guayá con S, que es la búsqueda de microsangrados. Puede haber hemólisis, como les dije, una destrucción, puede ser autoinmune, ¿verdad? De la hemoglobina, donde vamos a buscar pedir bilirrubina total, directa e indirecta, para ver a expensas de qué es. ¿Por qué? Porque generalmente la hemólisis se asocia a anemia e ictericia. Ustedes no le van a ver a veces pálido, pero sí le van a ver amarillo, ¿verdad? Porque hay una destrucción masiva. La aptoglobina, el LDH y el test de Coombs para ver el origen. Entonces, según la clasificación morfológica que dijimos, ¿verdad? Que es de acuerdo al BCM, tenemos los RN que tienen el BCM normal es de 119 y tenemos que de 6 meses a 2 años de 67 y de 3 a 10 años generalmente 70 más la edad en niños. Este BCM en un niño, por ejemplo, de 10 o 11 años ya es grande, o sea, ya acá ya va a tener una macrocitosis. Entonces, por eso que también tenemos que saber la clasificación morfológica de acuerdo a los valores. En cambio, en un recién nacido, un niño, un bebé de 5 o 6 días y vemos un BCM de 119, 120, 121, no lo consideramos como una macrocitosis. Cuando Doctora, tenemos, sí, escucho. en la otra diapositiva hablaba del test directo. Sí, ¿Y en qué caso se usa el directo y el indirecto?
Generalmente nosotros pedimos test de Coombs, ¿verdad? Cuando es recién nacido, ¿verdad? Cuando vemos que hay hemólisis en recién nacido y cuando vemos que puede estar asociado a la sangre materna. Y el indirecto cuando le pedimos al propio paciente, ¿verdad? Y Entonces eso sería ahí, más sospecha de anemia hemolítica para eso. anemia hemolítica, es anemia hemolítica. Desde Coombs no le van a pedir nunca un déficit de hierro cuando tienen la certeza de que es por déficit de hierro solamente. Lo que pasa que aquí a veces nuestras patologías son complejas porque un paciente, por ejemplo, luego que ya tiene una anemia microcítica de base, justo hace también una hemólisis, ¿verdad? Pero eso hay que estudiar. Pero desde Coombs generalmente es solamente para anemia hemolítica, porque pensamos sobre todo patologías autoinmunes, porque la anemia hemolítica en el niño, el 80-90% o más, es autoinmune. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Bueno. Después tenemos la anemia microcítica hipocrómica, como habíamos hablado un poquitito, que generalmente vemos en quiénes, en los que tienen déficit de hierro, en enfermedades crónicas, en pacientes con trastornos de la membrana, de la membrana del glóbulo rojo, que es la talasemia, que prácticamente no vemos niños talasémicos en Paraguay. Creo que hay un ínfimo número, yo habré visto uno o dos, ¿verdad? Y la intoxicación por plomo. Entonces, en la anemia microcítica hipocrómica, que es lo que les va a tocar ver, ¿verdad? Siempre lo llevan por delante, es la deficiencia de hierro. ¿Por qué? Por la falta de aporte, por la falta de buena nutrición o, como les digo, siempre van de la mano de la parasitosis. ¿Por qué? Porque generalmente también producen pérdidas crónicas, ¿verdad? Pero es más bien, es por la falta de aporte. Y la anemia normocítica normocrómica que vamos a ver en quiénes. ¿Quién tiene una anemia que se tiene normocítica, o sea, que tiene el mismo valor, o sea, que es sus glóbulos rojos no pierden la forma? Generalmente vemos en las hemorragias agudas. Las pérdidas agudas es donde más, o sea, es lo que clasificamos como normocítica o normocrómica, o también en quién podemos ver, que ya nos ha pasado y he visto varios casos, es en los pacientes que tienen reemplazo en la médula ósea, o sea, en los pacientes que hacen leucemia. A veces presentan solamente anemia, glóbulos blancos bien, plaquetas bien, pero solamente una anemia persistente del tipo microcítica y normocítica normocrómica. No tiene sangrado agudo, ustedes buscan guayaco, tienen negativo, entonces hay que ir a buscar más. Ahí entonces una de las principales sospechas es el de leucemia. Después la anemia macrocítica normocrómica, perdón, que tenemos sobre todo en la anemia megaloblástica. ¿Dónde vemos la anemia megaloblástica? Cuando tenemos déficit de ácido fólico y vitamina B12. Acuérdense que nosotros no somos un país que somos muy amantes de las verduras, entonces generalmente vemos el déficit, ¿verdad? De ácido fólico y vitamina B12. ¿Y dónde van a ver mucho este tipo de pacientes? En los pacientes procedentes por ejemplo, del Chaco, porque ahí no se consume hoja de verde, o sea, no hay, por el clima, por el tipo de suelo, saben, y los que conocen sabrán que es muy difícil acceder a verduras de hoja, que son los que tienen más alto contenido de ácido fólico y vitamina B12, ¿verdad? Entonces, en ellos vemos mucho anemia megaloblástica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Verdad? ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Generalmente la historia clínica que en todos luego le decimos, la historia clínica. Siempre en la afiliación ver la procedencia, como les digo, hay de zonas donde ustedes van a tener ciertas características, por ejemplo, como en el Chaco, ¿verdad? Que tiene, o sea, pueden tener, que tienen mucha anemia megaloblástica, la edad, el sexo, la raza. ¿Por qué la raza? ¿Por qué? Porque ahí podemos tener trastornos hereditarios de la línea de la serie roja.
como por ejemplo es la anemia falciforme y la talasemia. O por ejemplo la esferocitosis, que son alteraciones tanto de la membrana como del contenido, ¿verdad? Entonces, por eso siempre saber la raza. Antecedentes personales y antecedentes familiares. Cuando el paciente viene con un caso de anemia, ¿qué tienen que hacerle ustedes? Preguntarle si tienen familiares que tienen algún tipo de trastornos en la sangre. Bueno, después parece que se fue la imagen ahí, ¿verdad? Sí, doctora, se fue. Después siempre preguntar el tipo de dieta, ¿verdad? Saber a qué dieta está sometida, o sea, si, por ejemplo, un niño con anemia crónica, un bebé de 6 meses, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el niño de 6 meses tenía una hemoglobina normal más o menos de 11? Pero a los 6 meses ustedes le hacen un control y tienen una hemoglobina de 7 más o menos. Entonces tienen que preguntarle a la mamá primero si le dio si hizo la lactancia materna, si realmente la alimentó con lactancia, o sea, le dio lactancia materna, o otros casos, ver si no le introdujeron leche entera ya desde, muchas veces de los un mes ya le introducen leche entera, que eso hace que tengamos una anemia ya por déficit de aporte, ¿verdad? Entonces, es importante. Y en niños mayores, preguntarle la dieta, porque ahora con todo este tema de las personas que son veganas, que no consumen, que son vegetarianas, entre otras, también al niño también se le somete a ese tipo de dietas, entonces se vuelve anémico. Pérdidas de sangre, como les dije, descartar parasitosis o otras enfermedades ya más complejas. Enfermedades cardíacas, enfermedades renales que de por sí tienen sus pérdidas crónicas, enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, en el niño, ¿verdad? O síndrome de intestino corto, que ya son patologías más complejas. Y antecedente de prematuridad, ¿por qué? Porque es importante este antecedente, porque el niño prematuro tiene una médula ósea inmadura, entonces su producción de glóbulos rojos va a estar afectado. O sea, el niño a los 6 meses de edad, por ejemplo, si fue muy prematuro, puede que tenga una hemoglobina de 8, 9, que para él es normal. ¿Por qué? Porque recién está llegando a su edad gestacional corregida y su médula ósea va a empezar a producir glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, a estos niños hay que darle un soporte en cuanto a aporte de hierro. Después tenemos la infestación de parásitos, como ya les mencioné, ¿verdad? Que sí o sí tenemos que gestionar los dolores óseos y articulares cuando tenemos sospecha o cuando sospechamos de patologías autoinmunes o patologías infiltrativas, como el caso de leucemia. ¿Qué tenemos en la clínica del síndrome anémico? ¿Qué ustedes tienen que saber? O sea, ¿qué sabemos por fisiopatología, verdad? Que hay una disminución del transporte de oxígeno, ¿verdad? Por la falta de hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno. Hay cambios en el volumen hematimético circulante. Obviamente, la hemoglobina va a ahorrar ciertas áreas más, o sea, al haber déficit de hemoglobina, se extraen para que lleguen son a áreas importantes como el corazón, como el cerebro, entre otros. La rapidez con que se instala la anemia y de acuerdo a eso ver la etiopatogenia, si hay hemorragia o hemólisis, ¿verdad? Para ver si hay anemia aguda, de acuerdo a la fisiopatología, saber si estamos ante una pérdida aguda por hemorragia, ¿verdad? Y ahí generalmente cuando hay accidente y todo eso ya lo podemos descartar. O hemólisis cuando sospechamos una autodestrucción, ¿verdad? Y eficiencia en los mecanismos compensadores de la hipoxia y de la hipovolemia. Acuérdense, cuando llegamos a un shock hipovolémico, todo el cuadro de shock hipovolémico que vamos a tener, y lo mismo de la hipoxia, ¿verdad? Esto pasa también cuando el niño es o sea, su anemia es muy crónica, ¿verdad? Puede tener trastornos del sueño, trastornos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene
una hipoxia cerebral porque el oxígeno no, o sea, la hemoglobina no transporta el oxígeno suficiente para poder garantizar el funcionamiento total de todos los órganos y cuando se hace crónico muchas veces ya tiene sus trastornos a largo plazo. En el cuadro clínico, ¿qué vamos a encontrar? Palidez cutáneo mucosa, ¿verdad? La conjuntiva palpebral, palidez ungueal, palidez de los pliegues de la mano, o sea, siempre buscar en la palma de las manos, siempre comparar, porque en teoría todos nosotros somos sanos, ¿verdad? Comparar con la del niño, sobre todo niños mayores, ¿verdad? Después, hipoxia tisular, si el paciente tiene acúfenos, parestesia, irritabilidad, apatía, astenia. La adaptación cardiovascular, si hay taquicardia, si hay soplos. Y algunos signos que van a depender del mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, en la hemólisis, como les dije, en vez de palidez, vamos a encontrar ictericia, podemos encontrar hepatomegalia, ¿verdad? Y esplenomegalia. Al examen físico, vamos a encontrar a nivel de piel, hiperpigmentación, por ejemplo, en la anemia de Fanconi, que no se ve muy frecuentemente, ¿verdad? Es una patología que no vemos, pero muy rara. Petequias y equimosis, ¿verdad? De acuerdo si es una anemia plástica o leucemia. Ictericia, como les dije, en la anemia hemolítica. Úlceras en las extremidades cuando tenemos hemoglobinopatías, ¿verdad? Por ejemplo, la anemia falciforme, que se ve mayormente en la población negra, en la población de color. Aquí casi no tenemos enfermos falciformes, tenemos un bajísimo porcentaje, ¿verdad? En la fascia, una prominencia frontal, maxilar, sobre todo en las anemias hemolíticas congénitas. En los ojos puede haber una microcórnea en la anemia de Fanconi. En la boca, glositis, estomatitis angular, en las anemias candenciales, cuando en los bordecitos parece que se agrieta o se rompe la piel, por decirlo mal y pronto, ¿verdad? Entonces, y la lengua también cuando está depapilada, parece inflamada, entonces también es en las anemias carenciales. En las manos, cuando hay hipoplasia tenar, que sospechamos anemia de Fanconi, en las uñas cóncavas, sobre todo en el déficit de hierro crónico, ¿verdad? Que nunca fue compensado, podemos ver. Esplenomegalia en la anemia hemolítica, en la leucemia y los linfomas, ya sea por infiltración. ¿Y por qué en la anemia hemolítica? Porque esa destrucción la hace el vaso, trabaja, hace su hiperesplenismo, es donde se va destruyendo la hemoglobina. Por eso que encontramos esplenomegalia. ¿Qué van a pedir? ¿Qué análisis van a pedir? ¿Qué van a pedir para estudiar la anemia? En primera etapa. No me vayan que así punción de médula porque me voy a morir. Mentira. Eso va a llegar después. Primero, luego una hemoglobina hematocrito, o sea, un hemograma. O a veces se pide solamente dosaje de hemoglobina hematocrito. Por ejemplo, eso estuvo... se trabajó mucho, o se va a seguir trabajando durante las epidemias de dengue, que es lo que vemos para las correcciones, ¿verdad? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, o sea, un hemograma en síntesis. Los reticulocitos para poder contabilizar, o sea, para ver si qué tipo de anemia es, si es regenerativa o regenerativa, y que contengan los índices hematimétricos. ¿Por qué te ponemos eso? Porque también está lo que llamamos frotis de sangre periférica, que es lo que te va a informar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, o sea, la característica de los glóbulos rojos, si son chicos, si son grandes, si son de la misma, del mismo tamaño, si hay destrucción. Los glóbulos blancos y las plaquetas por número, o sea, no te informa los índices hematimétricos. Por eso que esto es un hemograma completo, ¿verdad? Aquí está el frotis de sangre periférica, sobre todo para estudiar las características del glóbulo rojo. Eso es lo que pedimos en la primera etapa, para ver ante qué tipo de anemia estamos parados. En la segunda etapa, que ya le van a pedir, cuando sabemos que vemos el índice hematimétrico con un BCM bajo, ya le vamos, bueno, BCM bajo, te dice mamá que echó luego su bicho, su parásito, ¿verdad? Además te trajo, se juntó y te trajo y te puso ahí en tu mesa sus parásitos. Entonces, ya sabes que estamos ante una deficiencia de hierro probable, entonces le pedimos su perfil férrico. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes a veces llegan con hemoglobina de 3, 4 perfectamente, los niños están un poco pálidos y con su patita prominente.
Entonces nosotros vamos a decir cómo vive. Entonces le piden el perfil férrico completo. La bilirrubina, LH, urobilinógeno y haptoglobina en caso de sospechar anemia de hemólisis. Una punción de médula ósea en los casos, como yo les mencioné, de que ven solamente una anemia normocítica, normocrómica, el resto normal, persistente, ya le trataron con hierro, ¿verdad? Entonces, esos casos sí se punza, se hace una punción de médula ósea. La prueba de fragilidad osmótica para ver si no hay algún tipo de déficit en la membrana del glóbulo rojo. Una electroforesis de hemoglobina para ver el tipo de hemoglobina que está circulando. La fragilidad osmótica es para ver descartar esferocitosis y electroforesis de hemoglobina para ver si no es hemoglobina fetal o qué tipo de hemoglobina es la que circula en el caso, por ejemplo, de las hemoglobinopatías como la anemia falciforme. Dosajes enzimáticos, ¿verdad? Que eso ya es más específico para nosotros. Entonces, Profe, sí, te escucho. la esferocitosis es un tipo de anemia hemolítica. Sí, se puede conformar, se puede realizar su anemia hemolítica, sí. Y viste que cursan casi con el mismo cuadro, ictericia y demás. Sí, ¿Y sí. cómo haces para diferenciar así por la clínica o no sé, o es solamente por la prueba de fragilidad y el otro por el test de COM? Por la prueba por el test de Coombs, o sea, primero descartar que o sea, confirmar que es una anemia hemolítica y después por la prueba de fragilidad para confirmar, ¿verdad? Pero eso, cuando es ferocitosis, al hacer el froti de sangre periférica, vos ya te das cuenta que todos los glóbulos rojos son redonditos. Y acuérdense que el glóbulo rojo es bicóncavo y tiene una luz central, ¿verdad? Y en la ferocitosis son toditos rojitos, toditos rellenitos, no se ve ese halo central. Entonces, con la prueba de fragilidad osmótica y la esferocitosis lo que tiene es hereditaria, entonces ellos ya, la mayoría ya te cuenta que tienen antecedentes en la familia. Pero puede aparecer en familias que no existen o que ellos no saben, porque muchas veces cuando la esferocitosis no es grave, ¿verdad? No te da ningún tipo de trastornos. Entonces mucha gente ni se dio cuenta que tiene esferocitosis. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Dale. Bueno. ¿Cómo vamos a tratar el déficit de hierro? Que es lo que más van a encontrar y lo que más van a ver, ¿verdad? Que es el déficit de hierro. Generalmente tratamos con 3 a 5 miligramos kilopeso día de hierro elemental, ¿verdad? Generalmente asociamos ácido fólico, 5 gramos día. Si te encontramos o si vemos déficit de vitamina B12, se hace 1000 microgramos día intramuscular, que es en la macrocitosis o en la anemia megaloblástica, que hace muchísimo no veo, pero sí hubieron casos graves, ¿verdad? Que llegan con toda la sintomatología descrita de una anemia megaloblástica. En las anemias hemolíticas, generalmente ácido fólico, y se llega inclusive a la esplenectomía cuando hacen muchas crisis, o sea, mucho hiperesplenismo, hay mucha destrucción. En las nefropatías ¿verdad? Que ya es pérdida crónica, se agrega eritroproyectina para apoyar la producción de glóbulos rojos. Y a nivel sintomático, cuando el paciente ya está taquicárdico, descompensado, tenemos un shock hipovolémico por una pérdida aguda, ¿verdad? Ahí es la transfusión de glóbulos rojos. Generalmente lo hacemos a 10 cc kilopeso dosis, o sea, a 10 cc por kilo en cada, o sea, o sea, por cada transfusión es a 10 cc por kilo y por eso que ese es dosis. Bueno, o sea, ¿alguna pregunta hasta acá, aparte de las que me hicieron? Esto es en cuanto a anemia. Por eso que es muy importante porque esto van a manejar muchísimo. Inclusive en el adulto le van a mostrar los laboratorios y te van a preguntar si cómo está, si no está anémico, ¿verdad? Que es lo primero que te pregunto. Siempre pregúntenle a los padres si los niños recibieron suplemento de hierro cuando eran niños. Generalmente, suplemento de hierro iniciamos a los 3 meses, ¿verdad? Depende si fue prematuro, si fue de término, si no tuvo patología asociada. Pero generalmente el pediatra de los 1 mes a los 6 meses luego le aporta vitamina A, C, D para suplementar. Y generalmente a los 3 meses se le agrega hierro con ácido fólico u otras escuelas lo agregan a partir de los 6 meses
es solamente hierro con ácido fólico una vez que se introduzca la alimentación, ¿verdad? A veces son criterios que se tienen, pero tienen que preguntar porque hay niños que llegan a los 12, a los 1 año y nunca recibieron ningún tipo de vitamina durante toda su niñez y tienen una anemia crónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les dije, acuérdense que la sangre materna circula más o menos hasta los 2 meses, 3 meses de vida y posteriormente hay una caída donde el propio organismo empieza a producir o sea, todas sus series hematológicas, sobre todo la hemoglobina, entonces ahí tenemos una anemia fisiológica, lo llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces por eso que es bueno siempre preguntar y hacer una buena historia clínica y tener todos los datos. Doctora, una pregunta. Sí. A nosotros, por ejemplo, nos habían comentado que sería bueno empezar tipo una profilaxis de hierro a las niñas, como posteriormente van a tener la menstruación, ¿verdad? ¿Y eso a qué edad más o menos se hace? ¿Y se hace en todos los casos o solo a veces? No en todos los casos, ¿verdad? Generalmente la primera menstruación pues llega más o menos a los 11 años, a veces ahora ya es a los 9, 10, ¿verdad? Cambió bastante el crecimiento de las niñas, el grado de madurez hormonal, ¿verdad? Todo depende. Yo no estoy acostumbrada a dar de profilaxis porque el hierro en exceso también tiene sus complicaciones. Porque cuando vos llenas todos tus depósitos y hay un exceso de hierro, eso se acumula en el hígado que va trayendo la enfermedad por depósito de hierro que también tiene sus efectos colaterales y la medicación que se utiliza es re cara, ¿verdad? Entonces, yo profilaxis en esos casos no recomiendo, salvo que la niña ya empiece su periodo y sean muy abundantes, ¿verdad? Porque al comienzo es irregular, puede ser muy abundante hasta llegar a la madurez hormonal. Entiendo, gracias, doctora. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. María José. Doutora, Sí, te escucho. bom Fabricio, dia. buen día. Quanto à administração de ácido fólico Ujú. em no período de embaraço de la mamá, Sí, e sí. isso também vai auxiliar para evitar uma possível deficiência de hierro ou solamente para a formação de feto? No solo para la formación del feto, sino que también fortalece, o sea, también fortalece el sistema inmunológico del niño, o sea, le da una fortaleza en cuanto porque al formar el feto ayuda a la buena, por decirlo, distribución de todos sus órganos y sistemas, ¿verdad? Y eso ayuda a la maduración de que la médula ósea sea adecuada para producir lo que necesita. Por eso que es Bueno, importante el ácido fólico. graças, doutora. Bueno, si no tienen más preguntas sobre anemia, entonces les digo, siempre van a tener eh, familiares, amigos que estén preguntándole si cómo va a estar su hemograma, si no tiene anemia, que le ve pálido, que quiere que se le haga un hemograma. Cuando una vez que se reciban, ese va a ser el día a día prácticamente. Entonces, por lo menos para que, o sea, que esto les va a servir como orientación también para cuando se traten adultos, ¿verdad? No es solo para pediátricos. Entonces, es algo que para nosotros siempre es importante transmitir lo que a ustedes les va a servir en su día a día como médicos. Para la parte más específica, sí o sí nos mandan a nosotros a las interconsultas, pero estas son cosas que sí, que todos tenemos que saber para poder dar respuesta posteriormente a los pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Se entendió muy bien la clase de hoy. Y gracias por el tiempo. No, ustedes sí que por escucharme. Es muy amplio lo que es la hemato-oncología, es una especialidad
que si bien el cáncer el cáncer en el niño lo es una patología es muy infrecuente, siempre hay que pensar en lo normal. Y las patologías benignas sí son mucho mayores en cuanto al aspecto hematológico, ¿verdad? Entonces, pero sí en pediatría es un poco árido. Y ahí la doctora María José va a decirnos que a veces es un poco complicado, ¿verdad? Entonces es apasionante, pero genera demasiado angustia en la familia, en el niño, a veces en el manejo, ¿verdad? Porque muchas veces no, el resultado no es inmediato, o sea, no es que hoy haces y mañana ya mejoró, ¿verdad? Entonces, y nosotros como especialistas somos muy pocos a nivel país, entonces cuesta un poco el manejo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Silvia. Excelente lo de anemia. Yo creo que antes la doctora fue muy didáctica con la clase de anemia, así es que tenemos que repasar mucho de esto y vamos a avanzar. Y Sí, otro apasionante también es el niño sangrado. Sí, Silvia. yo generalmente es lo que yo siempre le digo a todos. A mí no me gustan las clases muy largas, porque yo me pongo en el lugar del alumno. Y cuando te hablan ahí, después ya no le hace más caso al que te está hablando, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que transmitir los puntos principales para que uno aprenda, pues yo siempre me pongo en el lugar cuando yo estoy alumna, ¿verdad? Porque si quiero saber más voy a investigar, porque de eso se trata ser médico, no quedarse con lo que yo le dije, sino ir a usted a leer para ir profundizando. Pero no me gustan las clases largas, porque nadie no te da, a los 40 minutos pues ya nadie te da, nadie te pelotea, ¿verdad? Entonces trato de hacerlo más esquemático y que ustedes vayan con 2 o 3 conceptos que realmente les van a servir, ¿verdad? Porque es muy amplio todo lo que van aprendiendo y ustedes ya están en el último año muchísimas cosas seguro que se les trata de meter por todos lados y después terminar sabiendo todo y no sabiendo nada. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema, que es el niño con sangrado. Un ratito voy a cerrar, voy a enchufar mi compu porque me estoy por quedar sin batería para no tener problemas. Pero ya Perfecto. comparto la presentación. Bueno, vamos a hablar un Acá poquito estamos. más. Sí. Otro tema muy interesante, que también es muy frecuente, que también se les va a preguntar varias veces a lo largo desde el internado o desde que hacen práctica, le van a estar preguntando a los pacientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el niño con sangrado? Tenemos que saber que nosotros tenemos 2 tipos de hemostasia, ¿verdad? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿Qué es la hemostasia? ¿Verdad? El mecanismo para evitar los sangrados, ¿verdad? La hemostasia primaria, ¿quiénes intervienen? Actúa a nivel de la pared vascular y las plaquetas. Es cuando tenemos un pequeño cortecito en el dedo, famoso te cortas con la hoja, ¿verdad? Y te sangra, y enseguida eso se coagula o se forma ahí una costrita, ¿verdad? Que es porque las plaquetas actuaron primeramente. Después tenemos la hemostasia secundaria, que es ya donde intervienen los factores de la coagulación, y posteriormente ya cuando llegamos a la fibrinolisis, pues, que es la destrucción ya de la fibrina, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces cuando tenemos una lesión vascular? Generalmente, ¿qué es lo primero que tenemos? Es constricción, adhesión de las plaquetas y se forma el tapón plaquetario.
En la lesión vascular tenemos un subendotelio expuesto, una activación de factores, ¿verdad? Y eso forma un coágulo que posteriormente ese coágulo va a ser destruido por el proceso de fibrinolisis. Pero lo que tenemos que entender que lo primero que nosotros, cuando tenemos una lesión vascular, hay una constricción y tienen que actuar las plaquetas, o sea, se forma el tapón plaquetario. ¿Qué interviene en esa vasoconstricción? La serotonina y el tromboxano A2 y la producción de factores de von Willebrand que ayuda o favorece la adhesión de esas plaquetas. Por eso que cuando a este nivel o cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad que se llama déficit de factor von Willebrand, ¿verdad? No hay adhesión plaquetaria y puede haber sangrados. Las plaquetas, ¿cuál es su número normal? Es de 150.000 a 400.000. Es igual para todas las edades, niños y adultos. Eso es lo normal, ¿verdad? Desde recién nacido hasta el adulto mayor. Menor a 20.000 por milímetro cúbico existe un riesgo de sangrado espontáneo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta este número. ¿Y cuál es la función de las plaquetas? Las funciones de las plaquetas es la de adhesión, la de agregación y la de secreción. ¿Dónde se producen estas plaquetas? Se producen en la médula ósea, que son de los precursores de los megacarioblastos, ¿verdad? O sea, se producen los megacariocitos. Cuando hay adhesión, como dijimos, las plaquetas y ayuda a esa adhesión del factor von Willebrand. Cuando haya lesión del endotelio, ya va a haber agregación, ¿verdad? Y ahí ya se secretan varias cosas, ¿verdad? Prostaglandina, ADP, serotonina, calcio, tromboxano A2, entre otros. Como les dije, el número normal es de 150.000 a 400.000. Este es el megacarioblasto, como se ve a nivel de la médula ósea, que es el precursor de las plaquetas. Esto que vemos acá son neutrófilos y estos más chiquititos ya son, o sea, se ven como si fueran pequeñas las plaquetitas, ¿verdad? Esto son las plaquetas normales, estos son neutrófilos, este parece un monoblasto, un monocito, perdón, y estas son los cúmulos de plaquetas, que son mucho más pequeñitas, ¿verdad? Que es como vemos en un frotis de sangre periférica. Sabemos que para la coagulación tenemos varias vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que ya lo habrán estudiado en fisiopatología, en patología médica, porque es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que en la vía intrínseca intervienen el factor 12, 11, 9 y 8, y en la vía extrínseca el factor 7. Eso activa la vía común a través del factor 10, que hace que la protrombina se convierta en trombina, y la trombina actúa para que el fibrinógeno se transforme en fibrina por medio del factor 13. ¿Por qué es importante? Porque el déficit de estos factores, o sea, con el déficit de algunos de estos factores vamos a ver cuál de las vías de la coagulación está alterada. En algunas patologías para ustedes o sea, van a tener que saberlo, por lo menos sospechar. Por ejemplo, cuando tenemos déficit de factor 8 y 9, que son niños, que es un trastorno congénito, que son los niños portadores de hemofilia A y B, que vamos a hablar un poquitito más adelante. Ya después la parte un poquito más fina, a veces no, pero, o sea, tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a diferentes cuadros clínicos que debemos sospechar en nuestra formación, o sea, en nuestro ejercicio médico, ¿verdad? ¿Cómo tenemos la digestión proteolítica de la fibrina, ¿verdad? El factor activador tisular de plasminógeno pasa a plasminógeno, esto a plasmina, PDF, y esto pasa al dímero D. El famoso dímero D que vamos a hablar enseguida, que después del COVID todo el mundo descubrió que hay un dímero D, ¿verdad? Entonces, es producto de la digestión proteolítica de la fibrina. ¿Cómo vamos a enfocar el diagnóstico de un niño con sangrado? Por medio de la historia clínica, el examen físico y el laboratorio. Llega un chico, por ejemplo, llega un recién nacido, que la mamá dice el niño ya tiene 15 días, la mamá refiere que el cordón se le cayó a los 7 días, pero sigue sangrando en napa.
ustedes le revisan, ven la gasita mojada, ¿verdad? Con una costrita, pero sacan la costra y vuelve el sangrado. Entonces, eso ya les tiene que hacer sospechar que hay algún tipo de trastorno de la coagulación. Otro puede ser un niño de 1 año que empieza a hacer sangrado en los codos, en las rodillas, que la mamá cuando es bebé todavía no tiene ningún tipo de lesión, pero a medida que empieza a gatear, entre los 7, 8, 9 meses, empieza la mamá a ver que se hincha, pero no le da mucha importancia. Pero ya a los 1 año que empieza a dar sus primeros pasos, ve que hace sangra, se le hincha la rodillita o los codos, que le hace, o sea, que le da impotencia funcional. Y los laboratorios que le van a pedir. Eso me olvidé también de mencionarle en lo que es todo lo que es anemia. Los estudios en sí, por ejemplo, el perfil férrico y acá lo que es trastorno de la coagulación son bastante onerosos. Son estudios muy caros y a veces no todos los hospitales tienen. Entonces, por eso que es importante discriminar y pedir los estudios laboratoriales con criterio clínico. Saber qué es lo que se busca para saber qué es lo que se va a pedir. En la historia clínica, entonces, como les digo, el antecedente personales, ver el cordón, como les digo, esa historia del sangrado, ver la dentición, el volumen menstrual o si presenta o no heridas. Si hay antecedentes familiares de trastornos de la coagulación, ¿verdad? Generalmente los pacientes hemofílicos ya te cuentan luego que su primo, que su tío, que todos tenían luego una enfermedad en la sangre. A veces no te saben decir el nombre, otros ya te dicen luego que tienen hemofilia. Enfermedades coexistentes, por ejemplo, si hay infección, hepatopatía, insuficiencia renal. Y drogas, si usa uso crónico de ácido acetilsalicílico, AINES o el paciente es anticoagulado. Todo esto es importante siempre constatar en la historia clínica. Entonces, para que no nos olvidemos. Al examen físico, ¿qué vamos a buscar? Al examen físico se busca lo siguiente. De acuerdo al calibre, si es un calibre pequeño, sabemos que tiene que actuar la hemostasia primaria, ¿verdad? Y ya va a entrar factores de la coagulación si ya son calibres más grandes de los vasos. La localización de hemostasia primaria en todo lo que sea superficial y la coagulación ya se activa cuando la lesión ya es profunda. Cuando hay hemorragia en la hemostasia primaria, generalmente vemos petequia y equimosis, y en la coagulación ya vemos grandes hematomas o colecciones a nivel de articulaciones. El volumen, si es pequeño o moderado, ¿verdad? Depende de esas. En la hemostasia primaria es un volumen pequeño y en la coagulación ya es un volumen grande. El inicio en la hemostasia primaria inmediatamente actúa y la coagulación puede ser un poco en diferido. En la hemostasia primaria no tenemos anemia y cuando interviene o tienen que intervenir los trastornos de la coagulación, sí ya tenemos una anemia que es frecuente, ¿verdad? Por pérdida aguda muchas veces. ¿Qué laboratorios o cómo vamos a interpretar? Para el laboratorio, tenemos cuando queremos ver si la pared vascular funciona, ¿qué pedimos? El tiempo de sangría, que el valor normal es de 2 a 8 minutos, ¿verdad? Y si queremos estudiar las plaquetas, se hace la agregometría para saber si el recuento es normal. Después, en la coagulación, si queremos estudiar la vía extrínseca, es el TP, que es el tiempo de protrombina, que su valor normal es de 10 a 14 segundos y es de 70 a 100%. Y la coagulación intrínseca, ¿con qué estudiamos? Con el TTPA, que es el tiempo parcial de el tiempo de tromboplastina parcial activada, que su valor es de 20 a 40 segundos. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros siempre pedimos clases y generalmente no entendemos para qué es lo que queremos las clases. Vemos TP bajo, TP y el que va a hacer cirugía y es nuestro problema, tiene 70% y te dice que se vaya al hematólogo cuando tenga un TP de 100% le vamos a operar. El TP de 70% ya es normal, no hace falta corregir nada, ¿verdad? Entonces lo único que hace es posponer la cirugía o no interpretas qué es lo que estás buscando, ¿verdad? Y el TTPA, cuando es muy prolongado, hay alguna alteración de la vía intrínseca y acuérdense que en la vía intrínseca intervenía el factor 8 y 9 de la coagulación que nos habla, por ejemplo, de la hemofilia. Todos los pacientes hemofílicos tienen el TTPA sumamente prolongado.
En la formación de fibrina vamos a tener fibrinógeno, que el valor es de 150 a 400 miligramos por ciento. Y para ver cómo se destruyó en la destrucción de la fibrina, tenemos el PDF menos a 5 miligramos por ml y el dímero D menor a 0,5 microgramos por ml. Entonces, ¿qué incluye un estudio de crisis sanguínea? Cuando ustedes dicen crisis sanguínea, tienen el recuento de plaquetas, porque acuérdense, tienen que ver la funcionalidad de la pared vascular. El TP, el tromboplastina, la vía extrínseca, TTPA, la vía intrínseca, y el fibrinógeno. Entonces, son los componentes de la crisis sanguínea. Si la crisis sanguínea le viene sin uno de estos componentes, está incompleto. Entonces, tienen que saber qué incluye. Aparte de la crisis sanguínea, cuando queremos saber el dímero D, ahí sí agregamos dímero D, que es otro elemento que falta, pero no lo pedimos de rutina, o sea, no es normal pedirlo de rutina, salvo que con el dengue, que pasó prácticamente a formar parte del screening laboratorial. Los trastornos hemorrágicos, o sea, ¿cómo vamos a estudiar o cómo los dividimos? En trastornos vasculares, en trastornos plaquetarios y en los trastornos de la coagulación. Los trastornos plaquetarios, ¿cuáles tenemos? Son las púrpuras vasculares, que son la enfermedad, o sea, las congénitas, que raramente van a ver, ¿verdad? Que generalmente se ven en niños pequeños, Rendu-Osle-Weber, Casabat-Merit y Erlandos. Y las adquiridas, que sí son más frecuentemente que veamos, tenemos por escorbuto, por causas infecciosas, por causas medicamentosas, por causas traumáticas, y las inmunológicas, como por ejemplo la púrpura de Schönlein-Henoch. ¿Qué es lo más frecuente que van a ver en el niño? ¿Verdad? La púrpura Schönlein-Henoch nosotros vemos con bastante frecuencia, sobre todo cuando entramos en las épocas de la gastroenteritis, porque están asociados generalmente con el toque abdominal. Tenemos la clínica, el toque cutáneo, un toque abdominal, articular y renal. A nivel del hemograma, vamos a encontrar que está todo normal y lo único que va a estar alterado es el tiempo de sangría, que va a estar prolongado. ¿Y qué estudiaba el tiempo de sangría? ¿Qué era que nos medía? ¿O para qué pedíamos el tiempo de sangría? Sería para la pared vascular, doctora. Para la pared vascular, así mismo. Entonces, el tiempo de sangría, que era creo que 10 a 14 segundos, o sea, eso va a estar prolongado, va a ir a 20, 25, o sea, se va a tardar en formar la costra, en la costra plaquetaria, ¿verdad? Generalmente el diagnóstico de esta patología es clínico, ¿verdad? Es por los antecedentes previos, e incluye el tratamiento, incluye corticoides, y generalmente es tratado en el resorte reumatológico. Pero nosotros también generalmente nos llaman para las interconsultas debido a las lesiones que presentan, y el tipo de lesiones generalmente se ve a nivel de piernas hasta la raíz del muslo, ¿verdad? Que es donde se van a ver la petequia y las equimosis. Y generalmente se sobresalen y son palpables. Después tenemos los trastornos plaquetarios. Los trastornos plaquetarios tenemos cuando hay una producción disminuida, cuando tenemos una destrucción periférica o cuando hay secuestro. El secuestro lo hace el vaso, perdón. Entonces, cuando tenemos hiperesplenismo y hay un secuestro. Ahí tenemos una función alterada de uremia, leucemias, hepatopatías y uso de drogas. Dentro de esto, ¿cuáles son los más frecuentes? La púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica inmune, o PTI, como nosotros más lo conocemos. Tenemos petequias, es un inicio súbito, generalmente tiene antecedentes viral, niños que vienen con una historia de hace 15, 10 días de algún cuadro viral, ya sea un gripal, un cuadro gastrointestinal, ¿verdad? Sin visceromegalias, tenemos que en el laboratorio está normal y que vamos a encontrar que las plaquetas están bajas
y el tiempo de sangría está prolongado. En el mielograma tenemos megacariocitos aumentados, ¿verdad? Pero no ¿por qué? Porque hay una destrucción periférica en este caso. Así es donde se ven, generalmente vemos la PTI, las plaquetas así aisladas, poquitas, no es como el otro que vimos así todo acumuladito, ¿verdad? Entonces esto es cuando hay plaquetas bajas. ¿Cómo vamos a tratar? Generalmente tratamos con inmunoglobulina, ¿verdad? Sobre todo cuando hay sangrado activo, cuando tenemos menos de 20.000 plaquetas o cuando hay riesgo de hemorragia intracraneal. ¿Qué hace? Hacen que se bloqueen los receptores, ¿verdad? Y los macrófagos del sistema retículo endotelial para evitar esa destrucción plaquetaria. También podemos utilizar corticoides, generalmente utilizamos corticoides, pero primeramente hacemos una punción medular. ¿Por qué? Porque acuérdense que también en los trastornos linfoproliferativos podemos tener solamente plaquetas bajas. Entonces, ahí vemos que, o sea, tenemos que ver si el hemograma, sus glóbulos blancos también, si su neutrófilo, sus linfocitos y todas sus diferenciaciones adecuadas, si la hemoglobina está normal, para hablar realmente de que sea una púrpura trombocitopénica idiopática para no caer en error, ¿verdad? Y tras transfusión de plaquetas, generalmente cuando tenemos menos de 10.000 plaquetas, y a veces van a ver que se informan 3.000 o 5.000 plaquetas en un hemograma, solamente se realiza si tenemos casos de signos neurológicos, si hay hemorragia intracraneal o hemorragia que amenace la vida. ¿Por qué? Porque esto es algo autoinmune, hay una propia destrucción de esas plaquetas. Y si ustedes les transfunden plaquetas, ¿qué va a pasar? Va a seguir destruyendo. Entonces, no le aporta nada sino salvo destrucción, y esa destrucción también va a generar ictericia y otra serie de complicaciones. Entonces, solamente se reserva la transfusión de plaquetas cuando hay amenaza de la vida. Entonces, cuando me hagan interconsulta por una PTI y me preguntan si se le hace transfusión de plaquetas, yo les voy a preguntar, le voy a decir, ¿y si es autoinmune le van a transfundir? ¿Verdad? Entonces, para que eso aprendan, porque hay en muchos lugares le van a decir que se tiene que transfundir, pero no es lo recomendado. Segunda examen ya entonces. Sí, así mismo. Ese categórico porque inclusive los residentes de pediatría te llaman y te preguntan. Entonces, creo que hay que insistir mucho en esto. Después ya los trastornos de la coagulación propiamente dicha. Tenemos los trastornos congénitos y las adquiridas. Las congénitas, como les hablé, de la hemofilia A, que es el déficit de factor 8, la hemofilia tipo B, que es el factor 9. Eso tienen que saber muy bien quién es A y quién es B. Y la enfermedad de von Willebrand. Y dentro de las adquiridas podemos tener déficit de vitamina K, pacientes con hepatopatías que no realizan la síntesis de vitamina K, ¿verdad? Nefropatía, o pacientes con coagulación intravascular diseminada. En la hemofilia generalmente la sufren los varones, el gen la tiene la mujer y la enfermedad la padecen los varones en el 90% de los casos. Hay equimosis, hematomas, hemartrosis, tienen antecedentes familiares. Estos pacientes tienen todo normal y como yo les había mencionado, el TTPA, que evalúa la vía intrínseca, es súper prolongado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por medio del dosaje de factor 8 y factor 9, y el tratamiento es el reemplazo con sus propios factores. Habla de crioprecipitado y plasma, crioprecipitado en caso de factor 8 y plasma en caso de factor 9, pero esto ya no se utiliza. Actualmente en el mundo ya no se utiliza, sí aquí en algunos lugares, pero nosotros también ya contamos con factor 8 y factor 9 para el reemplazo, ¿verdad? Que a nivel ministerial lo provee el ministerio y en el IPS que cuenta con su factor 8 y 9. Entonces, esto también quiero que sepan, crioprecipitado y plasma no se hace salvo que no cuenten o que no se tenga como extrema urgencia. En el déficit de vitamina K, que es adquirida, ¿verdad? Pueden tener equimosis, hematomas, puede haber hepatopatía asociada a warfarina, mala absorción. Aquí vamos a tener que el TP y el TTPA están prolongados los dos.
se hace el diagnóstico con el dosaje de factor 2, 7, 9 y 10. Y el tratamiento es vitamina K o plasma fresco concentrado cuando congelado cuando hay mucho sangrado o cuando hay riesgo de vida también, para corregir ese déficit. Y en la coagulación intravascular diseminada, cuando ya tenemos una injuria endotelial, cuando hay una alteración, un consumo de todo, o sea, se activa el factor tisular, colágeno, las vías intrínsecas, se forma la trombina, o sea, se consume todos los factores. También hay una alteración a nivel de las plaquetas porque no funciona la pared vascular, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, por cuadros infecciosos graves, es donde más vemos plaquetopenia, y hay una fibrinolisis. ¿Qué tenemos? Petequias, equimo, sangrado y enfermedad de base. Estos pacientes sangran por todos lados, ¿verdad? Es un cuadro catastrófico. Tenemos plaquetas bajas, tenemos TP, TTPA, tiempo de sangría prolongados y fibrinógeno bajo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pedimos PDF y dímero D. En este caso es donde siempre se utiliza el dímero D. ¿Cómo se corrige? Con crío precipitado, con plasma, vitamina K y plaquetas. Generalmente con el plasma para darle la reposición de los factores, ¿verdad? Crío precipitado para aportarle fibrinógeno y vitamina K si hay déficit, o generalmente cuando ya hay un hígado de sepsis que ya no hay síntesis, y las plaquetas para reponer, ¿verdad? Entonces la CID, que es un cuadro catastrófico, que es lo que debemos saber. Así es como se ven las destrucciones de los glóbulos rojos, ¿verdad? Esto vendría a ser un glóbulo rojo normal y el resto están todos destruidos. Esto hay escasos, ¿verdad? Esto parece, hay una anemia. Después, este ya es un resumen de qué es lo que vamos a encontrar de acuerdo a los diferentes trastornos. El vascular, ¿verdad? Cómo va a estar dentro de la crisis, qué es lo que va a estar alterado y cómo hacemos el diagnóstico. PTI, que nos habla de mielograma, y actualmente hay varias escuelas. Generalmente nosotros pensamos cuando vamos a usar corticoides, pero si tenemos disponibilidad de inmunoglobulina y el cuadro cierra como una PTI, generalmente ya no le punzamos, porque esa punción es un procedimiento que también genera mucha angustia en la familia, es igualito que la punción lumbar, ¿verdad? Después la hemofilia, que tenemos que hacerle su diagnóstico por el dosaje de factores, lo mismo que la vitamina K, y la CID, donde encontrarán todo alterado y se solicita el dímero D, que va a estar aumentado. Yo les había mencionado el dímero D en el COVID, ¿verdad? Que estaba asociado mucho a trastornos justamente a trombosis, ¿verdad? Pero más que trombosis, tendría que hacer, o sea, se consideró mucho como, o sea, se considera luego como un reactante de fase aguda, ¿verdad? Entonces, esto hizo también que nosotros anticoagulemos en forma desmesurada a muchos pacientes, pero es importante que ustedes entiendan el uso del dímero D dentro de lo que es un cuadro de coagulación intravascular diseminada, y el dímero D dentro de lo que es un cuadro infeccioso de por sí. Bueno, no sé si alguna pregunta les quedó claro. Bastante claro y didáctico, bien cortito y eso. Este sí que es más argel todavía transmitirles, ¿verdad? Porque es muy fino. Entonces acá, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan? ¿Cuándo tienen que pedir una crisis sanguínea? ¿Qué tienen que interpretar en una crisis sanguínea? Y cómo eso hacer su diagnóstico crítico de acuerdo a la historia clínica. Eso es lo importante que de aquí aprendan, ¿verdad? Muchas veces antes que cuando van a indicar inmunoglobulina, eso, pero qué pedir y qué interpretar y por qué se pide es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Por ejemplo, en un paciente hemofílico, no cada vez que viene a consultar por su hematosis hay que hacerle un hemograma y una crisis. ¿Para qué? ¿Crisis para qué? Si ya sé que su TTPA va a estar prolongado. Entonces, son cosas que hay que razonar, ¿verdad? Y quiero que ustedes también, o sea, que ustedes aprendan para el día de mañana cuando les toque puedan cuestionar, ¿verdad?
Bueno. Con esto finalizaba la clase, Silvia, ¿verdad? Sí, con esto, si quieren dar más Esta clases, parte. esta parte. Sí, porque después les quiero dar separado lo que es cáncer. Sí, eso es el próximo sábado. Sí. ¿Sí? Cáncer y entrar a hablar también un poquitito de adenomegalias, que también es un tema que muchos van a ver, que muchos se les va a preguntar, entonces para que puedan manejar también. Sí, sí, espectacular. Bueno, Elena, quiero Sí, doctora. que le agradezcas a la doctora. Tú, sí, te toca a vos. Sí, como te había dicho ya, profe, muchísimas gracias por la clase de hoy, por tu tiempo. Y se entendió bastante bien, fue bastante corto, así es que no perdimos la concentración y esperamos verle el próximo sábado. Muchísimas gracias a ustedes por darme un poquitito de su espacio. Ortiz, ¿algo que quieras aportar? Sí, profe, y así como está diciendo la compañera Elena, es bastante práctico y bastante didáctico, en especial el último cuadrito, ¿verdad? En donde uno puede comparar de manera fácil todos los estudios y todos los factores que podrían verse alterados en las diferentes patologías, ¿verdad? Y en este caso sí, bastante didáctico la clase y muchísimas gracias por eso, doctora. Bueno, muchísimas gracias, sí. Yo dije que la doctora Silvia era mi compañera en el hospital militar, pero me olvidé contar nomás. Ella también es oficial de las Fuerzas Armadas, es de la Armada misma. Ella sí que luego es una capa total, porque hace todos los cursos de medicina y todos los cursos de los militares. Ella hizo el curso de Estado Mayor, el curso de los capitanes, una capa total, para que sepan nomás que se hace tiempo para todos, ¿sí? Entonces, teniéndola a ella de ejemplo, sabemos que podemos hacer muchas cosas y no tenemos límites, ¿sí? Así es que sigan invirtiendo en su formación, ¿sí? Muchísimas gracias, Silvia. Yo me voy a quedar con ellos para llamar la lista, ¿sí? Ok, muchísimas gracias a ustedes. Una vez más, gracias María José por darme la oportunidad. Sabes que a mí me encanta enseñar, es algo que me apasiona, transmitir un poquitito lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Y sí, sobre todo eso, ustedes que están terminando, inviertan en la formación, no es pérdida de tiempo, no se queden solamente con lo que nosotros les transmitimos, sino busquen saber más, ¿verdad? Y sobre todo porque abrazar esta carrera no es fácil y nosotros ya no somos dueños de nuestro tiempo. Entonces, gracias y nos vamos a ver el próximo sábado. Nos vemos, doctora. Chao, Bueno, chao, gracias. chao, Silvia. Dale, profe, buen fin de semana. Ahora, chicos, voy a llamar la lista, ¿sí? María Eugenia Alvarenga, ¿estás? Presente, doctora. Hola, María Eugenia. Camila, ¿estás? Sí, Camila Benítez. presente, presente. Señor Benítez. Presente, doctora. Pamela Benítez. Presente, doctora. Micaela Abogado. Presente, doctora. Bolsonaro. Presente, doctora. Bolsonaro te dije. Perdón, Giovanna. Ya te No, para nada, doctora. ya. Elenita estaba. Presente. María José Carballo, hola. Hola, doctora, presente. Ya. Juan Francisco, no te he Presente, visto. doctora. Hola, ¿qué tal? De ahí estamos. Emily. Presente. Rafael. Uno, dos. Después ya no le voy a... No escuché, esto ya es ausente, ¿sí? En este llamado me tienen que decir que están presentes. Elena, mírame el grupo por si alguien me dice presente en el grupo. Sí, doctora, todavía no hay escribir. De Acevedo. Presente, doctora. Fabricio de Sousa. Olá, doutora, presente. Hola. Kevin Díaz. ¿Estás? Presente, presente, doctora. Karen Domínguez. ¿Estás? Presente, doctora. Dunjo. Presente, doctora.
Andrea Echagüe. Andrea 1. Andrea 2. Andrea 3. ¿Estás? Dalva. Presente, doctora. María Victoria Rivarola. Presente, ¿Estás? doctora, presente. Hola, María Victoria. Hola. Erika. Hola, Erika. ¿Estás? Erika 1. Erika 2. Erika 3. Guillermo. Presente, doctora. Ana. Perdón, María Cecilia. Hola, doctora. No, primero, Ana, no, vos estás abajo. Cecilia. Presente, doctora. Guillén, Dayana, Belén. Presente, doctora. Laranjeira. Presente, profe. Laranjeira, me preocupas. No desayunar. Juan José. Envió, profe, mensaje. Escribió, profe. Bueno, está bien. Anita ya está. Sí, profe. Profe, ahora escribió también en el chat Rafael Lima. Dice que su micrófono no funciona y que regresó. No sé si... No, ya les dije, ya ahora cuando les llamo y ahora yo no le vi a Rafael. No sé, después va a hablar conmigo. Juan Jorge Peralta. Presente, doctora. Bueno, ya Peralta, vos vas a ser el próximo monitor, ya te digo, ya casi que tenés que estar el próximo sábado. Voy Sin problema, a doctora. ser su pareja femenina. Víctor, ¿cómo estás? Presente, doctora. ¿Todo bien y Bien, vos? muy bien. Y Jenny Luján Ramírez, Presente, doctora. vos vas a Presente. ser la pareja de Peralta, ustedes van a ser los moderadores el próximo sábado, ¿sí? Bueno, doctora. Espero que ustedes le presenten a la doctora, todo eso ya va a quedar a cargo de ustedes. Mateus Ríos. Vean si escribe en el grupo, por favor. Mateus No, 1, profe, no escribe. Mateus 2, Mateus 3, ausente. Nelia, ¿estás? Sí, profe, presente. Doc y yo, María Eugenia. Rivarola, Después Matthew. Sí, buenos días, presente, Doc. ¿estás? Gracias. Mateo le puse presente, a Eugenia le puse ausente. Bien, está. Néstor Sanabria. Néstor Fabián. Presente, doctora. Presente. Gracias. Hola, Néstor. Rubén Torres. Doctora, permiso. Buen día. Sánchez Salteaje. Sí, te salté intencionalmente. Ahora, ¿y Alexis? Buen día, doctora. Presente. Perfecto. Valiente María José. Presente, doctora. Hola. Yasunaga, visto que temprano. Presente. Muy bien, Yasunaga. Giovanna también se conectó temprano. Hola, Giovanna. Y la última en la lista, la pequeña Araceli. Presente, doctora. Muy bien. Chicos, estoy mirando nuestro programa. Para el último parcial demasiado largo va a entrar infecto. Infecto es la unidad más larga. Tiene que entrar urgencias. Si ingresamos hemato-oncología por lo menos hasta esta y disgracia, porque nos va a faltar infecto, urgencias, gastro y trastorno hidroelectrolítico. ¿Les parece? Porque Profe, nosotros... ¿puede pasar una lista? Sí se puede, porque sí, para este parcial también son muchos contenidos. Sí, porque estoy haciendo un recuento. Acá estoy hablando también con los otros instructores.
para profes de pediatría. En neuro solamente vamos a abarcar convulsiones y convulsiones febriles, ¿verdad? Un poco de epilepsia por la epilepsia. ¿Quién puede anotar, por favor? Estoy anotando, doctora. Bueno, en nefrología, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, infecciones del tracto urinario, o sea, las ITUS. Tenemos cardiopatías cianóticas y no cianóticas. Kawasaki, fiebre reumática y endocarditis, ¿verdad? Neumo, lo que es el más largo. Tenemos fibrosis quística, las neumonías que son atípicas, hospitalarias y sus complicaciones que eran derrame pleural y acceso pulmonar. Después tenemos las infecciones de vías respiratorias altas, laringitis, asma, bronquiolitis, síndrome coqueluchoide, que es la tos convulsa, ¿verdad? Lo que decía Cruz, la faringitis, la otitis media y externa y la sinusitis. Para mí que... Doctora, faringitis y después. Teníamos laringitis, otitis media externa y sinusitis. Y para que no sea tan larga la próxima unidad, para mí que metamos anemia y discrasia. No sé qué piensan. Muy larga la otra unidad. Vamos a poner más preguntas nomás para tener más opciones, más de 30 preguntas. ¿Les parece? Doctora, preguntan en el chat si es que se puede pasar un cronograma también de la materia. Y estoy preparando todo nuestro cronograma para el final, chicos, también. ¿Hasta cuándo tenemos clases? Eso me preocupa también. Profe, eso es lo Hasta que te quería octubre. preguntar también, si cómo va a ser en el examen final. Tipo, El si examen tenemos final algún bolillero o algo. oral es el examen final. Sí, pero ¿tenemos algún bolillero, doctora? Sí, vamos a prepararlos. ¿Y Sí. para cuándo estaría? Porque viste que este año se cambió, en noviembre ya son los exámenes finales y como que ahora ya estamos en septiembre, sería bueno tener ya para En septiembre, ir en los practicando. primeros días de septiembre, si Dios quiere, yo en la primera clase de septiembre ya les paso. Por favor, gracias, doctora. ¿Sí? Acuérdense, como les digo siempre, competencias básicas, vacunas, lactancia materna, vacunas, lactancia, recién nacido sano, son prioridades y crecimiento y desarrollo, ¿sí? Ese ya es tema de examen. Esas 4 cosas deben manejar. El resto es para avanzar a tener 3, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Tema de examen son esas 4 cosas. Eso saben ya que sí o sí les va a salir, ¿sí? Por eso es que siempre insisto en eso cuando estamos en las prácticas grupales, ¿sí? Saben bien que tenemos que estudiar, ¿sí? Nos habilitan y siempre se quita un porcentaje, la nota final con lo que tenemos a lo largo de esta. Esta, doctora. Vale, fuerza. Por eso vamos a seguir a estudiar, ¿sí? Chao, chao. Dale, doctora, buen fin de semana. No, profe.